Hola, hola, ¿qué tal amigos seguidores de Momento del Horror? Por fin estamos de vuelta a este canal que ya van más de 35 días que no subimos nada. Es prácticamente un mes y 5 días, 6 días más o menos, sin subir nada, pero ya por fin estamos de vuelta aquí al canal para relatarles nuevas experiencias de terror. El día de hoy tenemos una canasta de historias un poquito largas, pero buenas, que a la vez están un poco entretenidas, ¿no? Antes de comenzar este video o este episodio de podcast, queremos pedirles una disculpa por tanto atraso en los episodios, pues como decimos, llevamos un mes sin subir nada de contenido a este canal, ni a este ni al de Spotify. Pero es que hemos estado trabajando en otras cosas que, tanto en nuestras vidas personales como en otros proyectos que tenemos, que no nos han dejado avanzar mucho en este grande proyecto que es Momento del Horror. Pero ya estamos de vuelta, ya tenemos todo apaciguado, por así decirlo, ya no tenemos tantos proyectos encima y por fin podemos continuar con lo que es MDH. Y bueno, pedirles una disculpa por tanto atraso en los episodios de Momento del Horror. Sin nada más que agregar, comencemos con el nuevo episodio de Momento del Horror. Hace muchos años, en una remota iglesia que se encontraba en Zacatecas, sucedió un suceso escalofriante que nadie lo creía. La iglesia, que llevaba por nombre San Agustín Milagroso, era una de las iglesias más antiguas que había en el estado, pues su edificación se remontaba hacia el año 1939, después de concluir la Guerra Cristera. Mucho se contaba sobre la iglesia, que por las noches, lejos de verse esplendorosa e iluminada como otras iglesias y templos que había por las noches, tenía un aire siniestro, y la gente que tenía el infortunio de pasar por el recinto después de las 11 de la noche comentaban que se veían las luces dentro de la iglesia como si fuera misa y extraños cánticos, como en el idioma latín, pero nadie daba importancia, creyendo que se trataba de gente que se metía al sagrado recinto a hacer sus fechorías. Hasta que un día fue asignado a dicha parroquia un padre de nombre Santiago del Moral, hombre de 46 años que venía de un pueblo en las afueras de Aguascalientes a ser el párroco. A su llegada, la gente no podía creer que el nuevo padre viviría ahí, y no tardaron en prevenirlo, diciéndole los extraños sucesos que ocurrían alrededor de la parroquia. Obviamente, como era de esperarse, el padre Santiago no les creía. A su llegada, llegaron dos damas, de nombre Lucía y Beatriz. Eran hermanas. Las dos habían enviudado y decidieron ir a vivir a la parroquia para ayudarle al padre, de forma que al padre le hicieron un pequeño edificio en uno de los atrios del templo que sirviera de casa. Las mujeres ayudaban al padre en sus actividades diarias, hacían mandados, limpiaban la iglesia, y cuando terminaban, se persignaban hacia el crucifijo que había en el altar principal, con la palabra: Señor, está servido. Las dos hermanas percibían una atmósfera extraña, como murmullos que se oían, o que las bancas crujían, o los candiles se movían aunque no hiciera viento. Las hermanas le decían: Padre Santiago, ¿no siente una vibra extraña en el lugar? Pero el cura, como hombre de fe, solía decirles: Lucía y Beatriz, dejen de hacer suposiciones. Todos aquellos ruidos que se escuchan tienen lógica. Las hermanas no podían creer que el padre fuera incrédulo y no percibiera lo que ellas sentían en aquel lugar. Una noche, el padre Santiago se levantó a tomar un vaso con agua, que era un hábito que tenía de levantarse a altas horas, y por la ventana de la cocina que daba hacia una de las ventanales de la iglesia, vio luces como si fueran de velas, alumbraban el interior. El padre, un tanto extrañado, salió a ver qué era lo que pasaba, pero en ese momento
Las luces se dejaron de ver y sintió unos escalofríos que le recorrieron todo el cuerpo. Aunque era un hombre con mucha lógica, en aquella ocasión sintió miedo. Al día siguiente, las hermanas notaron al clérigo con un gesto extraño en el rostro y Lucía le preguntó: «Padre Santiago, ¿se siente bien?». El padre la miró, pero no quería decirle la verdad de lo que había presenciado porque sabía le acarrearía burlas y pusiera en peligro su reputación de que no creía en aquellas cosas. Decidió no decir nada. Esa noche, como de costumbre, el padre se levantó y pudo escuchar como una especie de cánticos y rezos salían de la parroquia. Pero como se hallaba muy agotado, prefirió irse a dormir e instantes escuchó como una voz cavernosa le decía: «Padre Santiago». Creía que todo era un juego de su imaginación. Después de haber ido a una junta anual de sacerdotes, les dijo a las hermanas que iba a estar en un despacho privado, que no quería que lo molestaran. Lucía y Beatriz les desconcertó un tanto el comportamiento del padre Santiago, pero ellas sabían por obvias razones que el padre había presenciado algo en la iglesia, pero no quería decirles por temor a que se burlaran de él. Él estando a solas en su privado, el padre Santiago empezaba a creer en lo que muchos le habían dicho a su llegada, pero se resistía a creer. Se decía a sí mismo que era imposible que espíritus o almas en pena estuvieran rondando por una iglesia. Hasta cierto punto, tenía un cierto temor de que llegara de nueva cuenta, que tuviera que levantarse en la noche, así que temprano tomó su habitual vaso con agua antes de acostarse a dormir, con tal de no volverse a levantar. Pero a medianoche, el padre Santiago se levantó sobresaltado al oír el repicar de las campanas. Era imposible, pues el único que hacía eso era él mismo, o Lucía y Beatriz. Entre mal humor y al mismo tiempo con miedo, se levantó decidido a encarar a quienes estuvieran adentro del recinto. Una vez que se vistió, se percató que se dirigían a las puertas principales Diana y Laura, que eran madre e hija. El padre les habló y ellas voltearon y con sorpresa se dieron cuenta que el padre se encontraba fuera de la cama y le dijeron: «Padre, disculpe, pero oímos las campanas y nos extrañó que sonaran las campanas a esta hora, puesto que nos dijimos: ¿por qué el padre Santiago está llamando a misa a estas horas de la noche?». Santiago les dijo: «No, yo no lo hice». «¿Entonces quién llamó a misa?». Las mujeres temblaban. El padre les dijo: «No lo sé. Hay que entrar con cuidado». Al mismo tiempo, llegaban Lucía y Beatriz y entraban al recinto. Quedaron pasmados al ver que había veladoras y velas encendidas y en las bancas se encontraban figuras de hombres y mujeres, pero vestían ropa de otra época y aparentemente frailes de hábito negro, cuando la voz sobrecogedora de una mujer les decía: «Bienvenidos a la Santa Misa, que ya va a empezar». Y efectivamente, era una misa. Hacia el altar el padre Santiago vio que había un clérigo que rebasaba los 80 años vistiendo una elegante sotana negra con bordados de oro, como se usaba en la época virreinal. El padre, las hermanas y madre e hija se dieron cuenta que los presentes tenían cara de ausencia. El supuesto padre empezó a dar la letanía en latín. En ese momento, el padre Santiago se armó de valor y gritó: «¿Qué es esto? Dejen de usurpar mi lugar. Les exijo que abandonen ipso facto la parroquia». Los presentes voltearon a ver al pálido padre y lo vieron fijamente cuando uno de los frailes le dijo: «Silencio, hermano, que interrumpe la Santa Misa». Y observó como un dedo esquelético le hacía seña de que guardara silencio. El sacerdote del altar volteó. El padre Santiago vio la imagen más terrorífica de su vida.
El rostro de aquel sacerdote era muy pálido, con las cuencas de los ojos muy marcadas. Finalmente dio la bendición. Lucía y Beatriz, junto con Diana y Laura, encontraron al padre desmayado y temblando. Cuando lo reanimaron, gritó como loco. Las mujeres se quedaron con él para cuidarlo. Al día siguiente, el padre Santiago renunció a su cargo en aquella iglesia maldita. Lo mismo las hermanas Diana y Laura. Decidieron mudarse a otra parte, así que la iglesia fue cerrada para nunca más volverse a abrir, hasta que la derrumbaron y el terreno quedó abandonado. Por lo mismo, después de esa terrorífica experiencia, el padre Santiago regresó a su pueblo, pero dicen que no volvió a ser el mismo después de haber presenciado aquella misa macabra. Parte de mi rutina matutina es levantarme a las 4:30 de la mañana para hacer ejercicio y salir un poco pasado de las 6 de la mañana para darme tiempo a irme a trabajar sentado en el transporte público. Vivo en un fraccionamiento de departamentos cerca del pueblo de los Tres Reyes Magos. Aquí hay un lago llamado Cajititlán. Una mañana me levanté a las 4 de la mañana. Fue de esos días en los que te despiertas descansado y sientes que el sueño es reparador. Terminé de hacer mi rutina mañanera con un ligero cambio. Guardé mi teléfono celular en la bolsa del pantalón y me preparé para salir. Al estar afuera, antes de cerrarme, hice mi revisión de cosas para salir. Cartera, dinero, tarjetas, llaves y celular. Pero al final, las llaves no las había guardado. Saqué mi celular para revisar si debajo, en el fondo del bolsillo, estaban, pero no encontré nada. Miré la hora, faltaban 5 a las 6 de la mañana. Volví a entrar a la casa y dejé el celular en el mueble de la entrada. Revisé los lugares donde suelo dejar mis cosas y encontré las llaves. Salí y cerré la casa, pero nunca recordé tomar el celular del mueble. Aquí es donde comienza lo raro. Vivo en un tercer piso, en lo que sería como una lomita. Básicamente vivo en una zona elevada y todas las mañanas el aire fresco me recibe al salir. Pero esa mañana no sentí la brisa. Bajé y comencé mi rutina a la terminal de autobuses. Todavía no salía de mi coto cuando noté la ausencia de perros. Tenemos una manada de 4 perros que casi siempre están ahí. Depende del humor que traigan, a veces solo me ignoran y otras veces me ladran. Solo que hoy no estaban. Salí de mi condominio y al caminar un par de cuadras vi salir a una mujer en vestido bastante elegante para ser un día entre semana. Iba caminando normal. Dio vuelta y se incorporó al camino hacia la terminal de autobuses. Yo seguí el paso detrás de ella, a una distancia prudente. Esto es una costumbre mía de respetar la distancia entre una dama y yo. Si veo que su paso es lento, siempre rebaso despegado a unos 3 o 4 metros. Si es al contrario y su caminar no me permite el adelantarme, entonces mido mi distancia. Después de una cuadra supongo que sintió mis pasos porque se detuvo un momento. Simplemente pensé, me va a permitir el paso. Me acerqué a unos 3 metros y comencé a abrir mi distancia entre nosotros. Ella giró su cabeza hacia mí como para divisar quién era. Buenos días, le dije con un ademán con la cabeza.
con la mirada baja, y me dispuse a adelantarme. Pero ella solo me vio. Una forma rara, fija, inerte. Solo siguió mi paso y hacía una mueca de asombro, pero desagrado al mismo tiempo. Casual pensé. Yo mido 1,80 y si mi tanteo no falla, aquella señorita estaría midiendo 1,60. En una madrugada oscura, yo entiendo que se sientan acosadas. Yo no lo hago, yo respeto, y con eso basta para mí. No puedo cambiar años de acoso de hombres sin educación en una mañana. Me adelanté, pero seguí sintiendo su mirada. Solo hice una ojeada con el rabillo del ojo. Ella seguía en el mismo lugar y no despegaba la mirada de mí. Regresé a mi camino y pronto estaba saliendo a la calle, donde estaba la terminal. Ya a la distancia podía ver la fila larga del primer camión, pero no veía gente para el segundo camión. Como había salido más temprano de lo normal, no me pareció raro. Al acercarme y comenzar a tener mejor visión nocturna, me di cuenta que la gente no me dejaba de ver mientras me acomodaba como la primera persona para el segundo camión. De reojo observaba cómo me veían, con la misma mirada de la mujer que había dejado atrás. Entre ellos se cuchicheaban. Hablaban unos con otros como si se conocieran de años. En voz baja, algo ocultaban. De pronto una señora, se veía de edad avanzada, caminó hacia mí y me dijo: «Joven, usted no debe estar aquí». Yo me sorprendí y lo único que pude decir fue: «¿Cómo?». «Usted no puede subirse en estas combis», me agregó. Cuando dijo combi, recordé que mi abuelita así les decía a los camiones, que eran más pequeños que un camión. En eso, una combi apareció y la gente en la fila comenzó a subir. Logré ver un letrero al frente que decía 7 más. «Usted no debe de subir ahí», me volvió a repetir. Yo solo veía cómo la gente no hacía segunda fila. Todos se acomodaban en unifila. El camión se llenó y se fue. Yo seguía sin entender qué estaba pasando. Fue entonces que un señor, yo le calculo unos 40 años, se acercó también. «Señor, este camión es exclusivo. Gente como tú no solo no puede subir, sino que no debe siquiera estar aquí». Su tono era autoritario y firme. Ustedes saben, como si fuera militar. «Es que no entiendo», les expliqué a los dos. «Yo aquí tomo el camión a Guadalajara». El señor me irrumpió firme. «Por eso le digo, usted no es de aquí. Mejor váyase antes de que no pueda regresar». Y di un paso adelante, intimidante y agresivo. Yo di un paso atrás y luego vi cómo todos se pusieron contra mí. Ya a estas alturas todo estaba raro. Era un hecho. Y habiendo una multitud de personas dispuestas a quitarme de ahí, hice lo que cualquiera hubiera hecho y comencé a correr de vuelta a mi casa. Por el tiempo que había transcurrido, calculé que habían pasado cerca de 30 minutos y al querer revisar el reloj, me di cuenta que no traía mi celular. Pasé al lado de la señora que había dejado atrás. No se había movido en todo el tiempo y solo me seguía viendo firmemente. Más rápido que perezoso, llegué a mi casa, abrí la puerta y entré. El corazón me palpitaba con fuerza. Tomé unos 10 minutos para tomar un poco más de agua y sentarme. Me levanté para ver la hora y pensé que ese día iba a llegar tarde a trabajar, después de todo lo que había pasado. Pero apenas habían pasado 10 minutos. Eran las 6:10 de la mañana. Salí y la ventisca de la mañana me recibió. Los perros me ladraron. La mujer ya no estaba. Los camiones regulares estaban pasando. Estaban las 2 filas del camión y todo transcurría normalmente. A veces pienso que este fue un viaje al otro mundo,
cosa que no es tan descabellada, pues si los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, supongo que de una u otra forma los vivos pueden visitar el mundo de los muertos. La diferencia que un no muerto es consciente de su no vida, mientras que los vivos niegan a toda costa la posibilidad de la muerte. Comunidad, les hago esta pequeña pausa para invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Facebook de Momento del Horror para que puedan compartir sus experiencias o más que nada compartir relatos, ¿no? El link de este grupo se los estaremos dejando aquí abajo. Ahora sí, sin nada más que decir, continuamos con el episodio. Escribo desde Lima, Perú. Siempre he creído en todo esto de lo paranormal, porque sé que existe el bien y el mal. Y siempre he sido sensible a estos temas. Desde muy pequeña he visto películas de terror porque era algo que le gustaba a mis hermanas, y a pesar de que no llegábamos a dormir a las noches por el miedo, nunca me había sucedido nada fuera de lo normal, hasta hace unos 2 años. En el 2011 nos mudamos a otra casa, y desde la primera noche se sentía pesado el ambiente, pero creí que era porque recién me andaba acostumbrando. En mi casa siempre se han visto sombras pasar, que se escuchan sonidos y he visto a gente. Era algo del cual ya estábamos acostumbrados, pero aún así nos inquietaba. Incluso había una foto que me tomé frente al espejo en donde se veía una silueta blanca bajar de las escaleras. Para mala suerte, la cámara donde estaba aquella foto fue robada. Todo comienza en plena pandemia. Mis papás no se encontraban en casa porque habían viajado al norte y se quedaron allá unos meses por la cuarentena. Yo dormía en la misma planta con mi hermano, que tenía su habitación aparte. Una noche, como de costumbre, me levanté por la madrugada para acomodarme y dormir mejor. Pero comencé a sentir que me vigilaban desde la ventana de mi cuarto. No hice caso porque pensé que eran ideas mías, porque mi cuarto estaba oscuro y solo entraba la luz por aquella ventana. Comenzó a ser así desde ese momento. Me levantaba inquieta y siempre miraba para mi ventana porque sentía que algo estaba ahí. Se lo conté a mamá cuando pudo regresar, pero me decía que solo eran ideas mías por no rezar antes de dormir, pero sabía que no era eso. Una de las tantas noches me levanté de pronto y asustada volví a mirar por ese lado. Quería llorar porque ya no podía estar tranquila ahí. Días después volví a despertar en la madrugada porque estaba inquieta, pero era tanto mi cansancio y con las justas abrí mis ojos y ahí estaba él, dentro de mi cuarto, cerca de la ventana. Era un hombre alto, vestido de negro con un sombrero y un saco largo que le llegaba hasta un poco más arriba de las rodillas. Era aquel hombre del sombrero. Cuando reaccioné y pude abrir mis ojos, ya no estaba. Comenzó a ser así desde aquel entonces. Aparecía cada vez más. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, hasta que comenzó a ser a diario. Pero no acaba aquí. Unos meses después, comencé a ver a una niña de 4 años, con un vestido azul,
con puntitos blancos y dos colitas. Ella estaba cerca de mi cama y solo me miraba al igual que aquel hombre. Por un momento pensé que eran ideas mías por escuchar historias de terror, pero lo pude confirmar cuando una noche llegó mi hermana con su esposo y mi sobrina a dormir y se quedaban en mi cuarto. La bebé no podía dormir y se levantaba llorando y señalaba un lugar y miraba fijamente. Mi papá echó agua bendita, pero eso solo calmó a ese día. Yo lo seguía viendo cada noche, pero comenzó a moverse. Dejé de verlo en la ventana y comenzó a estar cerca de mi cama, cerca al ropero y luego por la puerta. No sé si esto acabaría aquí. Se lo comenté a mi pareja y me regaló una cadenita de San Benito para que me protegiera, para dormir mejor. Y comencé a ver menos a aquel hombre. Pero un día llegaron mis tías a quedarse por una semana y como siempre, mi cuarto está a disposición. Ellas nunca me comentaron de nada que estuviera ahí o que algo las molestara. Ellas son muy religiosas y siempre rezaban antes de dormir y creo que también en la mañana. Cuando ellas se fueron, sentí mi cuarto un poco más ligero y desde aquel momento he dejado de verlo. Han pasado más de 8 meses y he podido estar más tranquila. Pero hace unos días he vuelto a sentir su presencia, como conté al inicio. Siento que me vigilan, pero ahora, desde mi ropero. Comunidad, muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos y les haya gustado y sobre todo que les haya entretenido con estos 3 relatos que tuvimos en este grande episodio. Y pues nada, solo recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, que estarán aquí abajo los enlaces, y también pueden seguirnos en las plataformas de música como Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music y demás. Sin nada más que decirles, les agradecemos todo el apoyo a este episodio. Mi nombre es Jesús Hernández y escuchaste Momento del Horror.